Esta es la historia de una balsa con más de 150 personas a la deriva en el medio del Atlántico, sin agua, sin comida y sin ningún barco que volviera a rescatarlos. 17 días donde el hambre, la violencia y la desesperación revelaron lo peor del ser humano. Si te gustan las historias reales que no te cuentan en los libros, suscríbete. Cada semana subimos videos con historias reales como esta. Empecemos con el video. Hay pinturas que parecen exageraciones. La balsa de la Medusa no es una de ellas. En el lienzo vemos hombres demacrados, aferrados a una estructura improvisada, mientras el océano amenaza con tragárselos. Pero incluso esa imagen, una de las más perturbadoras de la historia del arte, no alcanza a mostrar lo que realmente ocurrió en el Atlántico en 1816. Una fragata francesa encalla en un banco de arena frente a la costa de África. Lo que sigue no es una historia de naufragio, es una historia de lo que los seres humanos hacen cuando las reglas desaparecen. Esta es la verdadera historia de la balsa de la Medusa. Advertencia. Este relato contiene descripciones de supervivencia extrema, y esta es su historia. Como siempre, se recomienda discreción al espectador. Hola a todos, bienvenidos a Tenebrífico. Hace 2 siglos existía una franja de costa en África Occidental que tanto británicos como franceses disputaban constantemente. La lucha era estratégica, controlar el flujo de minerales y recursos valiosos. En 1783 firmaron un tratado para detener el conflicto, pero sus ejércitos lo ignoraron. Durante décadas, las batallas persistieron. Tras la derrota de Napoleón en 1815, el nuevo gobierno francés ratificó el acuerdo. En teoría, los combates se detuvieron, pero Francia seguía construyendo barcos. Una de esas naves fue botada en 1810. Se llamaba Méduse. Era una fragata de 40 cañones, moderna, rápida y maniobrable. Durante sus primeros 6 años, lideró incursiones contra posiciones británicas en África y el Caribe. Su velocidad era tal que los barcos enemigos solían perderla de vista al cabo de un día. Pero en 1815, con Napoleón derrotado, la monarquía fue restaurada. El nuevo rey, Luis XVIII, decidió nombrar capitán de la Méduse a uno de sus nobles leales. Se llamaba Hughes, vizconde de Chaumareix. Llevaba casi 20 años sin navegar con regularidad. Oficiales con más experiencia fueron desplazados. Muchos lo interpretaron como un favor político. La tripulación no confiaba en él, pero su deber era obedecer, no cuestionar. El 17 de junio de 1816, la Méduse partió de Francia rumbo a Senegal, en la costa occidental de África. Los británicos estaban devolviendo el puerto de San Luis a los franceses. El viaje tenía un fuerte valor simbólico para la nueva monarquía. El barco llevaba al nuevo gobernador, a su esposa, a cientos de soldados y a más de 160 tripulantes. Desde el inicio, la falta de viento complicó la travesía. 2 barcos del convoy quedaron rezagados. La Méduse continuó acompañada solo por una nave llamada Echo. Entonces un tripulante joven perdió el equilibrio y cayó al océano. La tripulación lanzó un salvavidas y disparó una señal. El muchacho era buen nadador y alcanzó el salvavidas, pero el Echo no lo encontró. Nunca volvió a ser visto. Más tarde algunos lo considerarían un mal presagio. El gobernador quería llegar a Senegal rápido para comenzar su gestión. Le pidió al capitán que trazara el curso más directo cerca de la costa africana. Una ruta peligrosa, llena de bancos de arena y arrecifes ocultos. La mayoría de los barcos optaban por una ruta más lenta, mar adentro, para evitar el riesgo. Un capitán con experiencia quizás se habría negado. Hughes estaba decidido a impresionar en su primer mando importante. Ordenó desplegar todas las velas y avanzar directamente hacia la costa. Por razones que nunca quedaron del todo claras, pidió a un pasajero que lo ayudara a navegar.
Ese pasajero aseguró haber visto la península de Cabo Blanco, un punto de referencia clave. Convencido de que estaban bien ubicados, Hughes mantuvo el rumbo. El teniente Modet, un marino experimentado, comenzó a tomar sondajes. Cada 2 horas arrojaba un peso atado a una cuerda hasta tocar el fondo. Con cada medición, la profundidad disminuía, hasta que marcó apenas 30 metros. Modet sabía que eso era alarmante. Corrió a advertir al capitán. Hughes ordenó virar, pero en la confusión, el barco apuntó directamente hacia la costa. Entonces ocurrió. El casco chocó violentamente contra algo invisible bajo el agua. Se elevó en un ángulo abrupto. Quedó inmóvil. Volvió a deslizarse hacia atrás y golpeó de nuevo. Tras el tercer impacto, la Medus dejó de moverse. Habían encallado en el banco de Arguin, un arrecife con reputación de devorar barcos. Lo más increíble es que el pasajero nunca había visto Cabo Blanco. Lo que confundió con la costa era una nube. Habían avanzado 99 millas fuera de su curso, hacia aguas cada vez más someras. Modet había notado otras señales: rompientes blancas en la superficie, sedimentos en el agua, algas adheridas al casco. Por eso comenzó a medir la profundidad, pero obedeció órdenes. Desobedecer en alta mar podía significar la horca. La costa más cercana estaba a 31 millas de distancia, un trayecto lleno de tiburones y corrientes peligrosas. Minutos antes, esa distancia parecía demasiado cercana a tierra. Ahora se había convertido en una condena. Tras el impacto, formaron un consejo. La primera opción era esperar que la marea subiera y liberara el barco, pero habían encallado en una marea de Sisigia. Cuando el nivel del agua está casi en su punto máximo, no iba a subir más. La siguiente estrategia fue aligerar la nave. Arrojaron cargamento por la borda. No fue suficiente. Alguien propuso deshacerse de los cañones para aligerar más. El capitán se negó. No permitiría que su fragata quedara indefensa pese a los tratados de paz. Con los cañones aún a bordo, el barco se hundió más en el banco de arena. Estaba perdido. Había 6 botes salvavidas, 2 grandes lanchas y 4 más pequeñas. No alcanzaban para todos. Decidieron construir una balsa con los restos del barco para transportar a los pasajeros excedentes. La tripulación desmontó mástiles, vergas y botavaras. Los unieron con cuerdas y amarres improvisados. Los mástiles más grandes se colocaron a los lados para dar estabilidad. Añadieron refuerzos en el centro y un mástil con una vela sencilla. La plataforma resultante midió aproximadamente 20 metros de largo por 7 de ancho. La apodaron La Machine. Hoy la conocemos como la balsa de la Medusa. El plan era cargar en la balsa suficiente alimento para todos. Los botes la remolcarían hasta la costa, pero la situación se deterioró rápido. En la tercera noche tras el encallamiento, una tormenta se levantó desde el Atlántico. El casco crujía bajo el viento. Muchos pensaron que el barco estaba a punto de partirse. El miedo se extendió. Apresuraron la construcción de la balsa y empezaron a arrojar provisiones al mar para recuperarlas después. El problema es que no todo flotaba. Gran parte de los suministros se hundió. Mientras esto ocurría, los soldados observaban con creciente frustración. Ya desconfiaban de la marina. La tensión aumentó cuando algunos comenzaron a exigir subir a la balsa antes que nadie, tomando armas para respaldar su reclamo. Entonces la cuerda que mantenía la balsa sujeta a la Medus se rompió. O la cortaron. Nunca quedó claro. Un marinero saltó a un bote y logró recuperarla. El episodio desvió momentáneamente la atención, pero la fractura ya estaba latente. A la mañana siguiente, los oficiales concluyeron que era momento de abandonar el barco. La tormenta había destruido cualquier esperanza. El capitán, el gobernador y los dignatarios abordaron la primera lancha. Los demás ocuparon el resto de los botes. Cuando todos los botes estuvieron llenos, aún quedaban 120 soldados, 29 marineros y una docena de pasajeros en la cubierta, entre ellos
había un niño de 12 años y una pareja sin relación con él. Ellos serían enviados a la balsa. Cuando comenzaron a subir, la estructura se hundió casi por completo bajo el peso. Tras los primeros 50 ocupantes, el agua ya les llegaba a los tobillos. La balsa se mantuvo a flote, pero apenas. 17 hombres permanecieron en la Medús, ya fuera por decisión propia o porque fueron abandonados en el caos. Los botes comenzaron a alejarse con la balsa remolcada detrás. Pronto comprendieron que arrastrar aquella plataforma sobrecargada era extremadamente difícil. La cuerda que unía los botes con la balsa fue cortada, o se rompió por la tensión. Tras menos de 3 kilómetros de remolque, la balsa quedó sola, a la deriva, a 30 millas de la costa. Pronto comprendieron que los habían dejado allí para morir. Hicieron inventario. Apenas quedaban algunos barriles de vino y unas pocas galletas recuperadas del agua. No tenían agua potable, no tenían alimentos suficientes y eran más de 150 personas sobre una plataforma que apenas flotaba. Al finalizar el primer día, las galletas se habían consumido. Durante la primera noche, una tormenta los golpeó. La balsa se sacudió violentamente. Las olas los golpeaban sin descanso. En la oscuridad, los hombres caían unos sobre otros. Al amanecer, alrededor de 20 habían muerto. Algunos arrastrados por el agua, otros atrapados en las cuerdas. El segundo día transcurrió con relativa calma, pero la noche siguiente trajo otra tormenta. Para entonces, solo la parte central de la balsa permanecía relativamente estable. Los oficiales ocuparon ese espacio. Los soldados comenzaron a beber vino en exceso. El alcohol, sumado al hambre y la desesperación, encendió el conflicto. Al tercer día, algunos soldados conspiraron abiertamente contra los oficiales. Creían que la única forma de vengarse era destruir la balsa, aunque eso significara hundirse con ella. La violencia estalló. Se atacaron con hachas y espadas. Un soldado corpulento comenzó a arrojar oficiales al mar. La rebelión se contuvo, pero la división quedó marcada. Si los oficiales intentaban izar la vela, los soldados cortaban las cuerdas. Si alguien proponía un plan de supervivencia, era amenazado. El enfrentamiento continuó hasta que el vino se agotó y el debilitamiento físico redujo la capacidad de seguir luchando. Entonces comenzó otra amenaza, la deshidratación. En la tercera noche sin agua, muchos empezaron a alucinar. Algunos se lanzaron al mar en medio de la confusión. A la mañana siguiente, 12 más habían muerto. El cuarto día, la desesperación los llevó a masticar cuero de cinturones, pedazos de bolsas, fragmentos de tela. Nada servía. Y entonces solo quedaron los cuerpos. Algunos comenzaron a alimentarse de los restos de quienes no habían sobrevivido. Al quinto día, murió el más joven de todos, un niño de 12 años llamado León. De los casi 200 hombres que habían subido a la balsa, apenas quedaban 27 con vida. 15 de ellos todavía conservaban cierta fuerza. El resto estaba gravemente debilitado. Los que aún podían mantenerse en pie enfrentaron un dilema brutal. Si permitían que los más débiles murieran, las raciones de vino podrían prolongarse. Si no lo hacían, todos corrían el riesgo de sucumbir. Uno por uno, empujaron a los más débiles al mar. Los supervivientes continuaron a la deriva durante días. El sol les desprendía la piel. Habían perdido todo control del rumbo. La corriente los llevaba hacia el sur, donde el calor era aún más intenso. El día 17, uno de los marineros salió del refugio improvisado para observar el horizonte. Regresó segundos después gritando. Había visto una vela en la distancia. El barco se acercaba. No importaba si era francés o británico. Incluso la captura sería preferible a continuar allí. Cuando la nave estuvo lo suficientemente cerca, la reconocieron. Era el Argus, uno de los barcos que originalmente formaban parte del convoy. Los rescataron.
pero 5 de los 15 hombres rescatados murieron antes de llegar a puerto, demasiado debilitados por la inanición y las infecciones. Semanas después, el capitán Hughes regresó al lugar del naufragio. El casco de la Méduse seguía en gran parte intacto. 3 de los 17 hombres que habían quedado en el barco seguían vivos. Esto planteó una pregunta incómoda. Si el barco no se había desintegrado, ¿por qué nadie volvió antes? Uno de los supervivientes publicó un relato que provocó un escándalo en París. Hughes fue juzgado y declarado culpable de navegación incompetente y de abandonar el barco antes de evacuar a todos sus pasajeros. Fue condenado a 3 años de prisión. Evitó la pena de muerte únicamente por su condición nobiliaria. En 1818 se aprobó una ley que establecía que las promociones militares en Francia debían basarse en méritos, no en privilegios de nacimiento. La pintura de Théodore Géricault capturó parte del horror, pero omitió el canibalismo y la guerra interna que estalló en la balsa. La sensibilidad de la época no podía aceptarlo abiertamente. Lo que ocurrió en la balsa de la Medusa no fue solo un accidente marítimo, fue una cadena de decisiones humanas, ambición, orgullo, incompetencia, miedo. Y cuando todo colapsó, no fue el océano lo que más los destruyó, fueron ellos mismos. Gracias por ver Tenebrífico. Nos vemos en el siguiente episodio.